Israel ha atacado el programa nuclear iraní. Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil. Los ataques de Israel a Irán se están expandiendo y también lo está el fuego cruzado. Israel ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos importantes y muy esperados contra Irán. El 24 de junio de 2025, el jefe de Estado Mayor de Israel, el teniente general Yael Zamir, declaró lo siguiente: las fuerzas de comando terrestres operaban en lo profundo de Irán, creando libertad de operación para nosotros. La declaración no era una noticia, sino la confirmación de lo que muchos observadores ya sabían por las imágenes filtradas y los informes de testigos. Los agentes del Mossad se habían infiltrado en Irán antes de la Operación León Ascendente el 13 de junio. Logramos el control total sobre el espacio aéreo iraní y cada ubicación en la que elegimos operar, dijo Zamir. Esto fue posible, en parte, debido a la integración y el engaño llevados a cabo por las fuerzas de comando aéreas y terrestres. Entonces, por primera vez, Israel admitió operar en el suelo dentro del territorio iraní. Las pruebas públicas de esta actividad surgieron el 13 de junio, cuando los medios occidentales informaron que el Mossad y las fuerzas de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel pasaron meses construyendo silenciosamente una presencia letal dentro de Irán. Contrabandearon drones cuadricópteros, municiones de precisión, equipo de comunicaciones y operativos al país escondidos en vehículos civiles, maletas, contenedores de envío, incluso reempaquetados como electrónicos o bienes domésticos. A principios de junio, los equipos y el equipo estaban en su lugar fuera de Teherán, como Fajarabad y otros sitios de alto valor. Medios informaron sobre un centro de drones oculto, operando desde un edificio suburbano, equipado con capacidades de lanzamiento y fuentes de energía seguras. El 13 de junio, cerca de las 3:30 am, mientras aviones de combate israelíes despegaban para el ataque aéreo, comandos del Mossad ya estaban en tierra, lanzando drones y misiles Spike NLOS montados en vehículos a objetivos antiaéreos y de radar. Los equipos de élite infiltrados en Irán estaban desmantelando sus defensas aéreas desde el interior. En ese momento, la operación pasó de la planificación encubierta a la acción abierta, con equipos terrestres integrándose sin problemas en la campaña aérea que pronto estaría rugiendo en el cielo. Mientras los drones atacaban, los agentes del Mossad transmitían en vivo datos de objetivos por canales encriptados a los centros de comando israelíes. Bloquearon las frecuencias de radar y cortaron las comunicaciones, dejando a las fuerzas iraníes ciegas y sordas. Según un funcionario de inteligencia, esta integración de operativos humanos y sistemas de inteligencia fue una campaña fusionada de inteligencia y operaciones especiales. Mientras tanto, las operaciones psicológicas se desarrollaban en paralelo. Agentes israelíes se infiltraron en los sistemas telefónicos de Irán y llamaron encubiertamente a altos funcionarios y generales de la IRGC, dándoles 12 horas para evacuar o morir. Un audio filtrado del Washington Post confirmó estos mensajes, evidenciando la precisión de las tácticas israelíes. Su objetivo no era humanitario tampoco, era sembrar confusión, destruir equipos y hacer saber a los altos mandos iraníes que los israelíes sabían dónde trabajaban, dónde vivían y que podían atraparlos en cualquier momento. Pero antes de continuar, por favor toma un segundo para presionar los botones de me gusta y suscribirse. Historias como estas ya no llegan a la corriente principal, y cada clic ayuda a que este contenido se destaque entre el ruido para que más personas comprendan cuán rápido está cambiando la guerra. Con las defensas aéreas y las comunicaciones iraníes destruidas y el ejército confundido, los aproximadamente 200 aviones lanzados desde Israel comenzaron a llegar y atacar más de 100 objetivos. Estos incluyeron instalaciones nucleares en Natanz y Fordow, depósitos de misiles cerca de Kermanshah y puestos de comando clave de la IRGC en Teherán. Los drones que atacaron primero habían funcionado, dando a la Fuerza Aérea de Israel supremacía aérea total para sus carreras de ataque. Guiados por las unidades terrestres del Mossad y el artículo Nachshon ELW 2085, aviones, sistema de alerta y control aerotransportado, volando por encima, al amanecer el F-35, Adir, F-16 Sufa y F-15 Ram habían terminado el trabajo, lloviendo municiones de precisión sobre objetivos nucleares y militares en todo Irán. Recibieron apoyo de reabastecimiento aéreo de aviones Boeing 707 Ram encubiertos y el nuevo KC-46 Pegaso. Y de repente, Irán, después de décadas de amenazas y posturas, se redujo a ver la fuerza de ataque israelí retroceder en la distancia, iluminada por el sol naciente. Cuando iniciaron los ataques, los comandos desaparecieron en el entorno. No está confirmado, pero probablemente la operación involucró unidades como Saret Matkal y Shetet 13.
conocidos por sabotaje de penetración profunda, velocidad y exfiltración, así que tiene total sentido que estuvieran involucrados. La base de drones encubierta se cerró, el equipo fue ocultado o destruido y los vehículos se reintegraron al tráfico civil, por ahora. Al amanecer, los resultados fueron abrumadores. La infraestructura de radar nuclear iraní sufrió daños catastróficos a medida que las municiones de precisión y los drones desmantelaron la profundidad estratégica del régimen en cuestión de horas. La instalación de enriquecimiento de Fordow, considerada impenetrable dentro de su escudo montañoso, fue golpeada en túneles clave. Imágenes satelitales mostraron accesos derrumbados y señales de explosiones secundarias en la profundidad. En Natanz, el principal centro de enriquecimiento de uranio de Irán, fallos en cascada afectaron las salas de centrifugadoras, destruyendo cientos de unidades, mientras que las líneas de energía y generadores de respaldo fueron desactivados, paralizando la capacidad del sitio para recuperarse. El complejo de Isfahan, con instalaciones de producción de combustible e investigación, también fue atacado, dejando edificios incendiados y cúpulas de contención destruidas. En el oeste, una serie de ataques coordinados neutralizó los depósitos de misiles en Kermanshah y Tabriz, incluyendo silos fortificados y túneles de transporte subterráneos. Los radares de defensa aérea y sistemas de control de fuego alrededor de Teherán fueron desactivados por drones antes de los ataques, dejando grandes áreas del espacio aéreo iraní sin protección durante el ataque. El costo humano también fue devastador. Israel atacó el centro estratégico de Irán. El mayor general Mohammad Bagheri, jefe de personal de Irán y figura clave en la planificación bélica, murió en el primer ataque. El general Hussein Salami, comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue asesinado durante un intento de reubicación. Amir Ali Hajizadeh, el jefe de la Fuerza Aeroespacial de Irán y arquitecto de su doctrina de misiles, también se encontraba entre las bajas. El jefe de Qatam al-Anbiya, Centro de Coordinación Militar Estratégica de Irán, fue asesinado en un ataque a la sede de defensa de Teherán. En un caso impactante, el mayor general Ghulam Ali Rashid, comandante de la sede central de Qatam al-Anbiya, fue asesinado en las primeras horas de la Operación León Ascendente el 13 de junio, cuando los aviones israelíes atacaron su centro de comando en Teherán. 4 días después, el mayor general Ali Shadmani, sucesor y reemplazo de Rashid como comandante militar de Irán en tiempo de guerra, también fue eliminado por un ataque aéreo de precisión el 17 de junio, apuesto a que había muchos oficiales iraníes rezando a Alá para no ser promovidos. El liderazgo del programa nuclear también fue decapitado cuando Goram Reza Marabi, jefe de operaciones en Fordow, fue asesinado en la primera ola. En pocos días, su sucesor y varios científicos de alto rango también murieron, víctimas de ataques selectivos con drones y bombardeos posteriores. La respuesta militar de Irán a la Operación León Ascendente fue abrumadora en volumen, pero no en precisión. En los días posteriores a los ataques de Israel, Irán lanzó cientos de misiles y drones explosivos contra ciudades y bases militares israelíes. Pero a diferencia de la naturaleza quirúrgica de la operación israelí, que apuntaba a estaciones de radar, sitios nucleares y altos funcionarios militares, la represalia de Irán fue indiscriminada. Las barreras salvajes activaron las sirenas de ataque aéreo en todo Tel Aviv, Haifa y Beirut Sheva, mientras los drones y misiles eran abatidos del cielo por los sistemas Iron Dome y David's Sling. La defensa aérea presume una tasa de intercepción superior al 90%, pero algunos misiles aún lograron pasar. El golpe más dañino aterrizó en el Centro Médico Soroka en Be'er Sheva, hiriendo a decenas. Un misil impactó cerca de la Kiria, sede militar de Israel en Tel Aviv. Aunque no penetró, sacudió el suelo del Comando Nacional. Los drones y misiles iraníes también golpearon el Instituto Weizmann de Ciencia en Rehovot y el Parque Tecnológico Gaviam en Be'er Sheva. En el norte, un dron impactó un edificio civil de 2 niveles, uno de los pocos casos en que las fuerzas de defensa de Israel confirmaron un ataque directo con dron. En Ramat Gan, Holon y Tamra, los barrios residenciales sufrieron daños, con ventanas rotas y lesiones menores. El ataque más alarmante ocurrió cerca de Haifa, dañando parte de la refinería de petróleo Basan y una estación de energía local, provocando incendios y cortes de luz. Aunque la mayoría de las amenazas fueron interceptadas, los pocos aciertos exitosos muestran cómo una estrategia de saturación puede desafiar incluso el segundo escudo de misiles más avanzado del mundo, y cómo el objetivo de Irán era psicológico y táctico. En los días y semanas posteriores a los ataques israelíes, el régimen iraní lanzó una intensa represión interna. El alcance de la operación había conmocionado al país,
tanto por su escala masiva como por la escalofriante realización de que agentes extranjeros habían operado sin ser detectados en suelo iraní durante varios meses. El líder supremo y su círculo íntimo respondieron con furia, decididos a erradicar a cualquiera que pudiera haber colaborado, consciente o inconscientemente, con los invasores israelíes. Los servicios de seguridad, encabezados por el Ministerio de Inteligencia y los IRGCs, iniciaron arrestos de sospechosos en todo Irán. Más de 700 personas fueron arrestadas en la primera redada, incluyendo agentes fronterizos, oficiales de aduanas, técnicos del Ministerio de Defensa, contratistas civiles y personal de bajo nivel de la Guardia Revolucionaria. Teherán y Qom vieron redadas especialmente fuertes, con paramilitares sitiados deteniendo a docenas en las primeras horas de la mañana. En la capital, se sellaron bloques de apartamentos enteros para interrogatorios. En una semana, el Estado anunció que había descubierto múltiples colaboradores con la inteligencia sionista y comenzó a acelerar los juicios en tribunales revolucionarios cerrados. Se confirmaron al menos 3 ejecuciones. Las confesiones televisadas se emitieron en la República Islámica de Irán bajo una presión obvia. Los medios estatales advirtieron que la traición en tiempos de guerra se encuentra con la muerte. Entretanto, el régimen reubicó a decenas de altos cargos de defensa e inteligencia. Los jefes de varios institutos de investigación militar fueron retirados o reasignados discretamente, y una purga de seguridad interna barrió las provincias occidentales de Irán, donde se creía que las operaciones del Mossad habían dejado su huella más profunda. La respuesta de Irán fue dura pero calculada. La purga fue más un disuasivo que una retribución. El mensaje era claro: la traición se castigaría con la muerte y el Estado vigilaba. Aún queda por ver si esto restauró la confianza en el control del régimen o agravó los temores de la población. Pero a raíz de la violación de soberanía más devastadora desde la guerra Irán-Irak, Teherán necesita demostrar que aún está a cargo. La doctrina militar de Israel ha sido moldeada por la geografía, la cercanía a las amenazas y la constante presión de la hostilidad regional. Pero en el lapso de unas pocas décadas, la forma en que utiliza la fuerza ha sufrido una impresionante transformación, desde el brutal ataque aéreo de la Operación Ópera en 1981 hasta el elegante sabotaje digital de Stuxnet en 2010, y finalmente hasta la quirúrgica guerra híbrida de la Operación León Ascendente en 2025, Israel ha reescrito el manual para la guerra moderna. Comenzó con jets sobre Bagdad. El 7 de junio de 1981, los F-16 israelíes escoltados por F-15E rugieron a través del espacio aéreo enemigo y demolieron el reactor nuclear Osirak de Irak. Fue un golpe típico, estruendoso, muy arriesgado y nada sutil. Pero envió un mensaje claro de que Israel nunca permitiría que un adversario local tuviera armas nucleares. La comunidad internacional condenó el ataque en su momento, pero la historia luego lo reivindicaría. Osirak estaba a semanas de ser activado, y aunque fue una misión audaz, también expuso los límites de la fuerza tradicional. Los bombardeos de largo alcance eran inequívocos e innegables. Stuxnet, en cambio, operaba en silencio. Sin explosiones, sin aviones ni soldados, solo programación. Stuxnet, desarrollado con Estados Unidos, fue desplegado alrededor de 2007 y descubierto en 2010. Se infiltró en los sistemas informáticos iraníes mediante una memoria USB, dirigido específicamente a los controladores industriales Siemens en la instalación de enriquecimiento de Natanz. Las centrifugadoras giraron fuera de control y se destrozaron sin que se disparara un solo tiro. El progreso nuclear de Irán se retrasó años, y el mundo ni se percató hasta mucho después. Opera era un martillo demoledor, Stuxnet era un bisturí. Marcó el amanecer de la guerra digital y demostró que el sabotaje ahora podía viajar de manera invisible. Pero Rising Lion unió el poder de fuego bruto y el sabotaje digital, dos enfoques que antes eran herramientas separadas. En junio de 2025, Israel lanzó la operación militar más ambiciosa en la historia mundial. No solo con soldados o bombas y no con código, sino con una campaña sincronizada que combinaba espionaje, operaciones cibernéticas, precisión aérea, guerra psicológica y unidades en el suelo. No fue solo un ataque aéreo, fue una sinfonía de destrucción, y su éxito depende del tiempo, la integración y meses de preparación. Los comandos pasaron semanas en Irán, estableciendo centros de drones, modificando vehículos civiles e identificando objetivos clave. Las agencias de inteligencia israelíes, incluyendo el Mossad, sentaron las bases hackeando sistemas de comunicación, alimentando desinformación y advirtiendo a los oficiales iraníes que huyeran si querían vivir. Luego llegaron cientos de drones lanzados desde dentro del país,
sobrecargando los radares y bloqueando frecuencias. Cuando llegaron los aviones, la defensa aérea estaba tan confundida que no pudo reaccionar. Rising Lion destruyó más que instalaciones nucleares y altos mandos militares, destruyó la confianza. Tras años de amenazas y ataques indirectos de Irán y sus aliados, Israel dijo basta. Demuestra que Israel puede llegar profundamente en territorio enemigo, golpear con total precisión y golpear solo objetivos militares. No tienen disputa con los civiles iraníes, solo con el gobierno. El ejército fue lo único que atacaron, mientras que los misiles iraníes vuelan indiscriminadamente hacia hospitales y escuelas. Este nuevo tipo de guerra se ejemplifica por el león ascendente y la doctrina de inicio frío en India. Por eso la operación fue más significativa que el daño físico causado. Indicó una nueva era donde las guerras ya no tienen líneas de frente visibles. Las operaciones israelíes Opera, Stuxnet y Rising Lion comparten una doctrina de prevención. Israel ataca primero, decisivamente y a menudo desafiando las normas globales, sin esperar a que las amenazas se materialicen. Pero los medios han cambiado. En Opera, los pilotos asumieron todo el riesgo. Stuxnet fue obra de programadores, mientras que Rising Lion involucró una mezcla coordinada de técnicos, espías, pilotos y soldados trabajando en sincronía. Esta transformación refleja una evolución más amplia en la guerra moderna. Los objetivos ya no son solo tanques y bases aéreas, sino servidores, científicos, estructuras de comando y puntos de presión psicológica entregados por celular. Israel se ha adaptado a esto más rápido que nadie. Las fuerzas de defensa de Israel no solo entrenan pilotos, también hackers. Mossad recopila secretos así como ingenieros como penetradores de redes. Las unidades de élite no solo luchan, sino que permiten el engaño estratégico a nivel de la diplomacia estatal. Algunos dirán que este modelo israelí no es replicable debido a sus motivaciones específicas, recursos únicos y cultura de dominio de la inteligencia. Pero el plan ya está en el mundo. India, Corea del Sur y los Estados Unidos están observando atentamente, como Irán, Rusia y China. Todos están descubriendo que la guerra del siglo XXI es un escenario fluido y multidominio. Rising Lion y la telaraña en Ucrania son el estudio de caso más claro hasta ahora. La naturaleza híbrida de esta operación, con drones lanzados desde apartamentos alquilados, misiles escondidos en camiones usados y equipos de tierra que desaparecen como fantasmas, hace que las contramedidas tradicionales parezcan obsoletas. ¿De qué sirve un tanque con el radar cegado? ¿De qué sirve un general amenazado por teléfono? Su red de comando ha sido hackeada y su casa segura está en llamas. Ese es el mundo ahora. La guerra asimétrica ya no es solo para insurgentes. Lion fue una guerra asimétrica ejecutada por un actor estatal y funcionó. En el futuro, se llevó a cabo el asalto más coordinado de la historia. La doctrina de Israel dio un giro completo. Desde el bombardeo de alto riesgo de 1981 hasta el golpe fantasma de 2025, nunca ha sido cuestión de tamaño, sino de ventaja. Lo han demostrado tantas veces que es ridículo. Israel es un estado construido para la guerra, y con el león ascendente lo hicieron mejor que nunca. La lección es simple pero escalofriante. Si tus enemigos pueden infiltrarse en tus ciudades sin ser detectados, no necesitan un ejército, solo voluntad, tecnología y paciencia. Ahora, el mundo debe decidir cómo reaccionar. ¿Qué pasaría si un actor no estatal decidiera actuar dentro de Europa o los Estados Unidos? Mi opinión es que los activos más valiosos deben dispersarse para que no puedan ser atacados en un solo golpe. Si necesitamos escudos antimisiles en todas partes, ¿qué tipo de vida europea o americana estamos viviendo? Los ataques contra Occidente deben ser tratados como terrorismo para proteger nuestros activos más valiosos. Somos afortunados de vivir en Occidente, pero diversifiquemos nuestros activos para no estar expuestos a grandes pérdidas como Spiderweb o Rising Lion. Tenemos una espada que pronto podría volverse contra nosotros. El enemigo está atento,